A continuación, una entrevista con el destacado historiador Antonio Zapata, quien nos aclarará un poco acerca de Sendero Luminoso, el MRTA y la situación política del Perú en la actualidad. Empezamos con la primera pregunta. Cuéntenos un poco los orígenes de Sendero Luminoso en Ayacucho, en la Universidad de Huamanga. Bueno, el origen de Sendero Luminoso está en la ruptura del Partido Comunista Peruano en enero del 64, cuando se divide entre el ala moscovita, llamémosle oficial, que adopta el nombre de Partido Comunista Unidad por el nombre de su vocero, y del otro lado el Partido Comunista llamado Bandera Roja, también por su vocero. Bandera roja expresaba las posiciones de Pekín. Andando el tiempo, esto fue el 64, andando el tiempo hacia los años 70, en el transcurso de los 60, bandera roja sufre dos escisiones significativas. Una de ellas es Patria Roja, que conocemos, ¿no? El Sud, etcétera. Y la segunda es Sendero, que fue un grupo separado de Bandera Roja en el año 70. A partir de ahí tiene una vida independiente y va a tomar las decisiones fundamentales a finales de la década, 78, 79, para entrar a la guerra, como sabemos, en mayo de 1980. Entonces, en los 70 pasan por un proceso como de acumulación de fuerzas, de organización, entrenamiento, adiestramiento ideológico y también militar. Y bueno, en los 70 no fueron un grupo relevante, si tú los comparas con el resto de la izquierda, no participan en los grandes paros, no tienen fuerza en masa, digamos, ¿no? Pero son un grupo pequeño, bien organizado y dispuesto pues a hacer la guerra y preparándose para ello. Entonces, estaban en otra dinámica que el resto de la izquierda y la dinámica particular de Sendero, es la que les permitió tener el mínimo necesario como para entrar al levantamiento armado, ¿no? En mayo del 80. Y, por ejemplo, la ideología de Sendero, ¿podría explicar las influencias externas e internas, especialmente la revolución cultural, que se menciona mucho, pero no queda tan claro qué fue? O sea, se tiene una idea muy general de dicha revolución. Bueno, en el transcurso de la revolución cultural hubo fuerzas enfrentadas en el seno del Partido Comunista Chino. Y en todo ese proceso, Mao, que estaba vivo en sus últimos años, ¿no? Mao logra, digamos, mantenerse arriba y ser como el que todas las tendencias que están combatiendo a muerte, sin embargo, lo reconocen a él. Bueno, un grupo muy importante dentro de China, ¿no? Es el que luego fue llamado la Banda de los Cuatro, una fracción ultraizquierdista, muy radical, de discurso muy radical y de práctica violenta. Ese grupo era dirigido, o bueno, por un núcleo de cuatro, uno de los cuales era la esposa de Mao. Eh, ella llamada Chanqing, ¿no? Bueno, este grupo de Chanqing es una fracción ultraizquierdista que habría tenido seguidores en varios países del mundo, uno de los cuales es el nuestro, Sendero Luminoso. Otro conocido es Camboya, el grupo de los Khmer Rouge, y bueno, que también desataron un genocidio cuando triunfaron en Camboya, como es conocido. Pero bueno, en la revolución cultural entonces habría habido, ¿no? Un núcleo ultraizquierdista liderado por la esposa de Mao, que tiene una política pues parecida a la de Sendero, pero dentro de China. Y sin embargo, en el transcurso de la revolución cultural hubo otras fuerzas también. El más caracterizado, ¿no? El primer ministro Zhou Enlai, que era una persona más de centro, ¿no? Dentro del comunismo, ¿no? Pero más de centro.
y se enfrenta, en algún momento como que se pliega, en otro momento logra tomar fuerzas propias y al final del proceso es el que pone a Deng Xiaoping como sucesor. Muere Xu Enlai, pero Deng Xiaoping, el sucesor, es el que derrota pues al ultraizquierdismo. Entonces, en la lectura china de la Revolución Cultural, a diferencia de la lectura que se hace en Occidente, ¿no? En Occidente se identifica revolución cultural con ultraizquierdismo. En China piensan que la revolución cultural terminó bien porque terminó derrotando al ultraizquierdismo y permitiendo que los reformistas, que van a hacer el giro, ¿no? A la llamada, entre comillas, apertura, a comienzos de los 80, la apertura conducida por Deng Xiaoping habría sido como el corolario exitoso de la revolución cultural. Entonces, en nuestro caso, volviendo a Sendero, Sendero es como conectado, ¿no? Ideológica, política, espiritualmente al menos, ¿no? Con la llamada Band de los Cuatro, que es la fracción ultraizquierdista que protagonizó la revolución cultural, pero fue derrotada al final. Pero sin embargo, no hay que olvidar que la revolución cultural, los mismos chinos lo reconocen, causó un destrozo tremendo en el país. Por ejemplo, lo mencionan en sus escritos en el partido, sus memorandos, reconocen que fue un destrozo total. Bueno, matizado, pues, porque no acabó mal. O sea, es la idea que a veces necesita una nación una gran tormenta, porque, bueno, ahí es que se aparecen los unos en los otros y realmente quedan los buenos y te despejas de los malos. Entonces la tormenta sí fue horrible, ¿no? Pero al final acabó, pues, con ese proceso en el cual cortaste las ramas equivocadas de la higuera y la higuera creció para arriba. Esa es la idea, pues, ¿no? Que te transmite la literatura de los historiadores chinos, pues, ¿no? Y Lo volviendo que a ellos Sendero, dicen de sí mismos. ah, ya. Claro, claro. Y volviendo a Sendero, ¿podría comentarnos los líderes senderistas, de qué extracto social venían? Tengo entendido que eran gente preparada. Por ejemplo, Bueno, de clases medias, ¿no? Clases medias, pequeña clase media, si quieres, ¿no? No la clase media superior, pero sí las clases medias, ¿no? El mismo Abimael, ¿no? Una familia un poco complicada, pero bueno, acaba estudiando en Arequipa, en un colegio particular religioso bastante prestigiado. Entonces, bueno, y luego universidad y luego profesor universitario. Entonces, clases medias, ¿no? Y si te fijas en sus dos esposas que ha tenido, las dos también eran de clase media. Entonces, me parece que todo el núcleo, ¿no? Es una clase media provinciana, no la clase media limeña, no la clase media alta que se dice en Lima, pero sí una clase media provinciana bien diferente, digamos, de campesinado, de realmente sectores más populares, ¿no? hay Sector un, intermedio, pues, de la sociedad. se ha repetido mucho en el Perú, lo he escuchado, que Sendero, si hubiera tomado el poder, hubiera hecho lo mismo que el Khmer Rouge en Camboya, hubiera sacado a las personas de la ciudad, lo hubiera puesto al campo y todo eso hubiera sido un genocidio. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, es probable, ¿no? Pero por lo que hablábamos antes, ¿no? Están conectados ambos grupos tienen un parentesco, ¿no? Con la fracción ultraizquierdista de Chanchín, la llamada Banda de los Cuatro. Entonces es probable, ¿no? Que hubieran hecho lo mismo que sus primos hermanos. Pero nunca se puede saber, ¿no? Porque ¿qué hubiera pasado si hubieran sido las cosas diferentes a como fueron? Es una pregunta que los historiadores tratamos de evadir, porque no hay prueba, pues, ¿no? Entonces al final acaban siendo las especulaciones de uno y ¿cómo las puedo probar? No, no, no las puedo probar, pues no ocurrió, ¿no? Entonces podría ser exactamente al revés también. Entonces, bueno, tratamos de evadir en general, ¿ah? Pero reconozco que, dado que los primos hermanos hicieron lo que hicieron, es probable que por ahí hubieran ido las cosas. Y, por ejemplo, Guzmán y su cúpula.
Le pregunto esto para alguien que no lo sepa todavía o que tenga dudas. ¿Tenían conciencia o aprobaban los planes de asesinar campesinos, autoridades? ¿Qué responsabilidad tenía? Puede parecer muy simple la pregunta y obvia, pero siempre hay un despistado que no lo sabe o puede tratar de justificarlo, de que no sabían o que no entendían o que fueron otros. Bueno, para eso hay que entender cómo funcionaban, ¿no? La lógica de Sendero era la siguiente. Ellos estaban en búsqueda de preservar la seguridad de la dirección. Entonces, la dirección, el núcleo de dirigentes, señalaba tareas en general, que correspondían a un periodo, digamos, 6 meses, y entonces señalaban objetivos generales de la campaña que se iniciaba para ese lapso, y, y bueno, y hacían el diseño macro, ¿no? Quedaba encargado a los mandos medios que recibían esa información por diversos, a veces ni siquiera directamente, a veces simplemente veían que otros estaban haciendo algo y entonces repetían. Para preservar pues a la dirección, para que no estuviera en contacto con mucha gente. Entonces la dirección hacía planes generales y quedaba a los mandos intermedios diseñar la aplicación concreta, ya el plan específico, ya qué vamos a hacer, la bomba que vamos a poner, en qué esquina, cuándo, quién la va a poner, etcétera. Eso ya no veía pues no la dirección, los dirigentes nacionales. Entonces, pero señalaban pues, los objetivos del periodo, o sea, señalaban el tipo de campaña, bueno, diseñaban ¿no? la estrategia macro. Entonces, eso es lo que permite cierta ambigüedad, en el sentido de, por ejemplo, el atentado de Tarata. Abimael siempre dijo que él no había autorizado, que él no había hecho el plan. Y es verdad, él no había hecho el plan, él había diseñado las tareas del periodo que incluían poner coches bombas en determinados lugares, y ya luego pues alguien hizo lo de Tarata, ¿no? Es un mando medio que hizo lo de Tarata. Entonces, bueno, eso no es como para que va a su responsabilidad, sino para precisar, ¿no? Qué es cómo funcionaban, cómo efectivamente funcionaban en la vida cotidiana, ya en concreto, ¿no? Y por ejemplo, yo tuve la oportunidad hace unas semanas atrás de conversar con Béjar, Héctor Béjar, específico, Ujú. y le preguntaba sobre el posible que la CIA hubiera apoyado a Sendero Luminoso. Él me comentó, entre otras cosas, que le parecía increíble que el Estado peruano no hubiera podido infiltrarlos o derrotarlos en 10 años y que eso le parecía sospechoso. ¿Usted qué opina al respecto? No sé, pues son especulaciones, ¿no? Pero no hay ningún indicio, ¿no? Entonces, claro, como veíamos antes, ¿no? Si quieres especular, puedes imaginarte un universo entero en tu mente, ¿no? Y no hay forma de refutarte, entonces, ¿para qué, no? No hay indicio, ¿ah? Mm, mm. Y sobre la financiación de Sendero Luminoso, tanto en el exterior como en el interior, ¿qué podría comentarnos? El financiamiento exterior no existió, no recibieron dinero de nadie en ningún momento, cero. El financiamiento siempre fue extorsión. Ellos donde actuaban, extorsionaban a las empresas que operaban en esa zona, en esa región, y entonces les cobran cupos. Extorsión que recontra conocemos en el Perú, ¿no? Que está muy extendido en términos, digamos, ya delincuenciales. Hay hasta la novela de Vargas Llosa, por ejemplo, sobre la extorsión ahí en Piura, ¿no? De un empresario de transportes, ¿no? Bueno, eso mismo. Había una empresa de transportes, Lima, Huamanga, imagínate, y entonces se acerca Centero y le pone un cupo. Caso contrario, te vuelve un camión. Entonces pagaban. Y así se financiaron. Incluso en el caso de los narcos, porque no es que se asociaron a los narcos. No, Sendero en ningún momento tuvo exportación de cocaína o en ningún momento como la FARC, ¿no? Que tenía hasta plantaciones la FARC, ¿no? Sendero no, ¿no?
Sendero les cobraba cupo, como le cobraba cupo al bodeguero, como le cobraba cupo al transporte X, y le cobraba cupo a todos los empresarios en las zonas donde operaba. Entonces, es un funcionamiento diferente, es por extorsión y bueno, así se financiaron a lo largo de la guerra. ¿Y ese financiamiento le fue suficiente o estaban siempre un poco limitados de recursos, más o menos? Yo diría que sí, limitados de recursos, porque si te fijas bien, hay como dos pruebas. Una primera es el armamento. En ningún caso tuvieron armamento pesado. En ningún momento, en ningún caso compraron armamento en el extranjero y trajeron, digamos, bazucas, misiles. En ningún caso. Siempre pelearon con armas que habían capturado a las Fuerzas Armadas o a la policía peruana. Siempre. Entonces, no había plata, ¿no? Y en segundo lugar, cuando tú observas a la dirección, o sea, ya estrictamente al grupo Abimael y el grupo de compañía, ¿no? Que lo ayudaba a trabajar, su equipo de dirección se mantenía de una manera más o menos modesta, porque tenían un negocio que habían puesto, ¿no? Y que era una academia. Y entonces de una academia de preparación preuniversitaria sacaban, destinaban parte de los recursos para que viva un grupo de gente. Y entonces no es pues un negocio de altísima rentabilidad, ¿no? Una academia preuniversitaria, ¿no? Entonces, no parece haber habido mucho dinero. Y el caso de la mujer, la importancia de la mujer en el senderismo. Bueno, en todo, las ideas comunistas es importante, por ejemplo, en la Unión Soviética con Alexandra Kollontai, Krúpskaya, o China con Xi Ji, la que me mencionó. ¿Por qué? Pero específicamente en Sendero, ¿por qué tanta importancia le daban a la mujer? Bueno, Abimael confiaba en su primera esposa y luego en la segunda, y ellas, cada una de ellas tenía, digamos, estaba rodeada por un grupo de mujeres amigas muy eficientes. Entonces es la red de confianza de sus esposas, las que manejan las estructuras básicas de dirección de sendero. Y bueno, esto hace que las mujeres tengan un rol protagónico y que ese rol protagónico no haya sido las tareas subordinadas, sino tareas de mando. No obstante, esas tareas de mando estaban al servicio de un como omnipotente hombre, ¿no? Un omnipotente como jefe supremo y que era hombre, ¿no? Entonces, es darles a las mujeres protagonismo en tareas de dirección, pero para mantener arriba a un hombre que ninguna de esas mujeres iba a atreverse a reemplazar. Entonces, al fin y al cabo, es una estratagema machista. Y por ejemplo, el caso de Augusta Latorre, que ha sido un poco eclipsada por Lenny Paraguirre. Cuando usted conversó con la última, ¿se habló algo de su muerte, su misteriosa muerte, que le permita suponer qué fue lo que ocurrió? Bueno, Elena siempre hablaba muy elogiosamente de Augusta. El discurso que tenía cada vez que se conversaba de ella para una u otra cosa era súper elogioso, una gran persona, muy admirable, completamente entregada, de grandes talentos, de tal modo que ese era su sentir, ¿no? Lo que ella quería transmitir no solamente verbalmente, además había escrito, habían hecho alguna publicación, entonces habían puesto por escrito este tipo de pensamientos. Bueno, cuando específicamente hemos hablado de la muerte de Augusta, la, nunca me dijo con total claridad de que no era verdad la versión oficial de que Augusta había tenido un ataque al corazón. Pero remarcaba que era la versión oficial y entonces daba a entender, ¿no?
que no era lo que ella estrictamente creía. Y cuando trataba de escarbar, bueno, no se dejaba, pues no, te repetía, ¿no? La versión oficial está. Ahora, conversando así varias veces, me parece que se suicidó, ¿ah? Y me parece, ¿no? De lo que he oído aquí, he oído allá, conversado con otras personas también, ¿no? No solamente con la camarada Miriam, sino he conversado con un montón de personas alrededor, ¿no? Y eso es lo que pienso. No tengo obviamente ninguna prueba, ¿no? Y creo que escondieron el cadáver para que no haya una prueba forense de que se habría suicidado, porque no sé, pues esa idea que el suicidio de una esposa habla mal de todo el grupo, ¿no? El suicidio, la número dos, habla mal de todo el grupo, ¿no? Entonces, tratando de ocultar eso, es que el cadáver fue ocultado, o permanece hasta el día de hoy ocultado. ¿Y por qué supone que se suicidaría, según lo que ha investigado? He oído, pues, por aquí y por allá, como te digo, y me parece más o menos razonable, ¿no? Hay una escena que todos hemos visto, porque es una escena que ha pasado en la televisión muchas veces, grabada en el velorio, ¿no? De Augusta, y en la que se ve a Abimael muy adolorido, ¿no? Muy afectado, abrazado al cajón, y dice unas palabras, y estas son algo así como preferiste antes de levantar la mano contra el partido. Entonces me da la impresión, ¿no? Antes de encabezar una lucha interna, preferiste suicidarte. Bueno, el suicidio ha sido, Pienso, ¿ah? Pero te digo, estamos especulando y sin embargo me parece lógico en este caso. ¿Ah? bueno, el suicidio ha sido muy común en los líderes comunistas, por ejemplo, en el trotskismo con el caso de Joffre, no sé si Joffre, el amigo de Trotsky que se suicidó en el año 27. Y Sí, bueno, bueno, también, en situación de derrota, ¿no? En situación de derrota y antes de pasar por humillaciones, hay alguna gente que elige quitarse la vida, ¿no? Entonces, no me parece tan raro. Ahora, en este caso, digamos, la narrativa, ¿no? Sobre ella es súper elogiosa. Mira, de acuerdo a Elena, en el núcleo de dirección, Abimael era quien veía la estrategia. Entonces, un poco mirando para adelante, un poco en lontananza, ¿no? Perdido, mirando para adelante. Y ella, Elena, era la que se encargaba de organización, el aparato, mover las fichas, tener todo bajo control, saber quién era quién. ¿Y qué hacía Augusta? Augusta era el análisis político. Augusta era la que realmente leía pues, los periódicos sistemáticamente, las revistas, identificaba, ¿no? La Marina piensa tal cosa, el Ejército anda en esto, hay contradicciones entre los partidos, que Acción Popular, que el APRA. Entonces, la que tenía el análisis político, la que tendría el talento político, ¿no? Habría sido Augusta. De acuerdo a Elena, nunca pudo ser sustituida. Y ella, Elena, ¿no? Explica un poco el declive que acaba en caída, entre otras cosas, ¿no? Por la ausencia de alguien que no pudo ser sustituida. Entonces, el relato, ¿no? Sobre ella no es como en el caso de los trotskistas en la Unión Soviética, ¿no? Que son más bien humillados y luego denigrados, ¿no? Aquí es al contrario, se la superpondera. y además ella hablaba quechua, una gran ventaja. Sí, hablaba quechua, era pues ayacuchana, ¿no? Ahí en Ayacucho, en su generación, todos hablan quechua. ¿Podría explicarnos un poco en qué consiste un juicio popular? Se ha hablado del juicio popular, se tiene una idea, pero no queda claro cómo era el juicio popular que aplicaba Sendero, más o menos. Esas, las formas de criminales, pues no, ya Sendero tiene una dimensión criminal de las cosas que la verdad es que no soy especialista en cómo mataban a la gente, ¿no? Pero
deriva de la táctica, ¿no? O sea, las dos grandes ideas tácticas de Sendero con las cuales entra la guerra son, por un lado, batir y por el otro lado, la vida en la punta de los dedos. Explico cada una. Batir consiste en lo siguiente. Sendero opera en un determinado área. Ponte un caso, ¿no? Un pequeño distrito o incluso menos, ¿no? Pequeño municipio de los Andes. Y en ese grupo, en ese sector, Sendero ha decidido formar un comité popular y dirigirlo. Y entonces hay rivales, porque ahí hay políticos, en todas partes hay políticos. Entonces, ¿de dónde son los políticos? El alcalde, o a lo mejor el teniente alcalde, o a lo mejor el gobernador, alguien pues no hace política y tiene un grupo detrás. Entonces, se trata de amedrentarlo. Entonces, Sendero usa violencia primero, verbal, amenaza, quizá incluye pues alguna golpiza, no sé, pero una amenaza, ¿no? Y siempre es, te tienes que ir, ¿no? Y bueno, algunos no se van, pues. Algunos se quedan, algunos se arman, algunos contratan a un agente, se forman un grupo, se enfrentan, y entonces a eso les caen, pues, y les hacen un juicio popular y los matan. Se trata de sembrar terror y que el resto de alcaldes, digamos, se den cuenta que les pueden matar, entonces tienes que matar, pues, ¿no? Entonces haces un juicio, un simulacro de juicio y condena. Y Sendero Luminoso, en las cifras que manejo, creo que nunca pasó, creo que era menos de 5.000. Me pregunto cómo un grupo tan pequeño, comparado con la FARC o con el mismo, las guerrillas del Salvador, pudo causar tanto daño en el Perú. Bueno, es que es diferente, pues tú piensas en un militante. ¿Cuáles son las responsabilidades de un militante y a qué está dispuesto un militante? Un militante está dispuesto a, bueno, a hacer trabajo político, a ir a un meeting, a corear a los candidatos o eventualmente a ser el candidato y tomar la palabra y hablar más bien en un meeting, o dar charlas, captar a gente, ir el sábado a una reunión, captar a gente, en fin, estar organizado y buscar engrosar la organización. Entonces ahí puedes contar, pues, no sé, pues no tengo 100.000 militantes, Izquierda Unida de los años 80, 100.000 militantes dispuestos a eso. Pero tengo 5.000 kamikazes dispuestos a morir y a matar y a morir. Son completamente diferentes, pues, completamente diferentes, porque ninguno de los 100.000 militantes de Izquierda Unida está dispuesto a matar ni a ser matado. Y ese es el segundo principio. Si el primero era batir, el segundo principio fue llevar la vida en la punta de los dedos. Y significaba exactamente eso, estar dispuestos a matar y estar dispuestos a dar la vida. Porque la revolución tiene un costo. Y ese costo es un costo en vidas humanas, un costo en sangre. Y sangre no de los demás, ¿eh? No es la sangre que yo voy a generar, no es la sangre que yo voy a causar. Estaban pensando en ellos. Estaban dispuestos a morir por sus ideales. Entonces, pagaremos nosotros una cuota de sangre. Y eso le exige al militante. Pues. Entonces, el militante ya no es un militante. Pues no estás comparando, es papas con camotes. Estás comparando tener 5.000 kamikazes, completamente diferente pues, a tener 100.000 militantes. Papas con camotes. Y si lo tuyo es para hacer una guerra, 5.000 kamikazes, bueno, ahí está pues la prueba. Son una fuerza destructiva impresionante. Pasándonos ahora un poco al MRTA, lo que he leído de la Comisión de la Verdad menciona que este era un grupo muy militarizado, parecido más o menos al ERP del Salvador o algo o unos grupos argentinos. ¿Por qué se militarizó tanto? O sea, el factor militarizado se impuso en el MRTA. ¿Por qué? Bueno, su experiencia fue en Colombia, ¿no? Como es largamente conocido, el entrenamiento de sus principales cuadros
es en las guerrillas colombianas, no en la FARC, ¿ah? Sino más bien en el M-19. Y entonces provienen pues de una experiencia de grupos militarizados, ¿no? Que actúan en la guerra, ¿no? Es fruto de la concepción siguiente, el MRTA. Los años 80 en el Perú, habiendo estallado lo de Sendero, porque Sendero estalla el año 80, el MRTA el 84, entonces entre 80 y 84, en los que van a formar el MRTA, la idea es que los años 80 iban a acabar en un desenlace militar, sí o sí. Esa es su interpretación de los años 80. Y entonces, si van a acabar en un desenlace militar, es necesario estar preparados para ello. Entonces forman un grupo, a diferencia de Sendero, ¿no? Con algunas diferencias importantes con Sendero. Sendero tiene como enemigo a la izquierda. ¿Por qué? Porque ahí donde entraba Sendero, donde quería formar un comité popular Sendero, muchas veces, pues, el liderazgo que había era de alguien de Izquierda Unida. Muchas veces. A veces del APRA también, ¿no? Pero entre el APRA e Izquierda Unida son los dirigentes de base que Sendero quiere apartar o aplastar. Y bueno, no es el caso del MRTA, pues el MRTA entra creyendo que habrá un desenlace y preparando una fuerza militar para tener capacidad de acción, y más bien su mensaje es a Izquierda Unida, ¿no? En el sentido de ustedes son bobos, ustedes no se dan cuenta de lo que viene, ustedes están creyendo en la democracia, pero a la hora de la verdad, aquí estaremos nosotros para respaldar al movimiento popular. Entonces el mensaje más bien es diferente, ¿no? El de Sendero. Sendero te quiere matar y el MRTA te acusaba de tonto, ¿no? Quería pasar ahora, por ejemplo, a unas críticas que se le hicieron al MRTA, dos particular. Una de ellas era los brutales secuestros y la otra la persecución a los homosexuales. Aunque esto es común de algunos regímenes comunistas, como Stalin, que prohibió bueno, prohibió la homosexualidad, y los chinos comunistas, que también tienen una mala presión. Y hasta el mismo Castro, que en una época la censuró y lo mandó a estos campos conocidos como la UMAP. Sí, la postura que han tenido los regímenes comunistas con respecto a homosexualidad ha sido homofóbica hasta hace no mucho. Más bien una de las características de la nueva izquierda, de la izquierda, digamos, nacida en el siglo XXI, una izquierda diferenciada, ¿no? De la que nació con la Revolución de Octubre, la nueva izquierda tiene una actitud más bien positiva hacia la diversidad sexual, y no era el caso en el periodo anterior. Y como estás diciendo, la mayoría de las corrientes conocidas del comunismo, ¿no? Stalin, la misma China comunista y Castro, ¿no? Que lo tenemos más cerca, en los años 60 en Cuba hubo bastante homofobia, ¿no? Bueno, entonces una prolongación de aquello en el Perú es la actitud que tuvo el MRTA ante el tema. Eh, Ahora, en el caso específico, ¿no? De las gardenias, que es el asesinato en Tarapoto de un grupo de homosexuales por parte del MRTA. En ese caso, una vez más, no está claro quién, cómo tomó la decisión de ese acto, ¿no? Si fue la Dirección Nacional, si no lo fue, si los protagonistas que fueron locales tenían o no relación con las víctimas de antes, ¿no? Entonces, es un caso no esclarecido, y me parece que en el Poder Judicial no ha habido una investigación a fondo. No sé si hay sentencia, creo que no. Sin embargo, Polay, en un libro que escribió desde prisión, o eso supongo, se disculpaba o aceptaba la responsabilidad del MRTA por esos crímenes. Claro, toca, pues no eres el jefe y alguien de tu grupo mató, y tienes que disculparte, te parece mal, te disculpas pues a nombre de la organización. Ahora,
eso no significa que tú lo hayas programado, ¿no? Son tus responsabilidades, pues el jefe tiene que asumir lo bueno y lo malo que han hecho los subordinados, ¿no? No solamente va a empezar a decir, ah, no, lo malo lo hizo el subordinado. Pero, bueno, a partir de una tesis de una alumna muy interesante, por cierto, es que he llegado a conocer un poquitín más de este caso y bueno, estoy a la espera, porque es una tesis en proceso, estoy a la espera de conclusiones, pero me da la impresión, por lo que he oído, que había una relación, se conocían, ¿no? Los que mataron con los matados, y entonces incluso parentesco. Pudiera ser que estaban mezcladas varias cosas, ¿no? Y hablemos un poco del rol de la izquierda legal al condenar la lucha de Sendero. Se dice que fue muy ambiguo, eso lo dice la Comisión de la Verdad. ¿Por qué ese papel ambiguo? Bueno, no toda la izquierda legal, por ejemplo, Barrantes sí lo criticaba, pero una parte. Bueno, mira, yo encuentro declaraciones de jefes de UNIR, por ejemplo, de Rolando Breña, ¿no? En teoría, uno de los grupos más radicales de Izquierda Unida, diferenciándose de Sendero y llamándolos terroristas, bien temprano, ¿eh? Bien temprano. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Lo que pasa es que, mira, combatir, con la estrategia de batir de la que hablábamos hace un rato, Sendero va a buscar el enfrentamiento con los dirigentes locales en el campo. ¿Quiénes eran, pues, los dirigentes locales? Como digo, algunos del APRA, sí, es cierto, incluso habían algunos de Acción Popular. Acción Popular tenía cierto apego, ¿no? En sectores campesinos más acomodados, ¿sí? Y además era gobierno. Pero sobre todo, son militantes de izquierda, pues lo que son dirigentes locales, el presidente de la comunidad, etcétera, son dirigentes de Izquierda Unida, ¿no? Entonces, Izquierda Unida, bien temprano, recibe informes que vienen de la base, ¿no? Que te dicen lo que está pasando, ¿no? Entonces, este, eh, la condena, digamos, que tú estás buscando, recién va a ocurrir en el transcurso del año 82, que es ya Izquierda Unida, en un pronunciamiento, ¿no? Dice, esto no es, este es un camino equivocado, estamos diferenciados, no tenemos nada que ver. Pero antes, los partidos, incluso los más radicales, ¿no? El PUM y UNIR, pues, ¿no? Patria y el PUM, son los que están recibiendo, ¿no? Los informes de lo que está ocurriendo, de su propia gente. Y como te digo, ahí encontré una declaración de Breña, declaración en un medio de comercio, ¿no? Un periódico, explícita, ¿no? Diciéndoles terroristas, ¿no? Y con Javier Díez Canseco, que se dijo, bueno, hasta en la década de los 90 que era un demócrata, pero a mí me da la impresión de que él se vuelve demócrata por los hechos internacionales que ocurren en esa época, la caída del muro, la caída de la Unión Soviética. Pero si hubiera existido la posibilidad de lucha armada, él hubiera seguido. Sí, creo que se planeaba alzarse en Puno a finales de los 80. O sea, no sería un demócrata por convencimiento, sino por circunstancias. Bueno, todo el mundo tiene derecho a cambiar, ¿ah? O sea, no es que las circunstancias te hacen cambiar, o sea, tienes derecho legítimo a cambiar. Hoy día puedo pensar A y mañana puedo pensar B. Hoy día puedo pensar que la Asamblea Constituyente es una tontera, mañana puedo pensar que la Constitución del 93 es tan mala que solo una Asamblea Constituyente la puede cambiar. No es que me adapto a las circunstancias, sino que mi cabeza va cambiando, voy viendo cómo van las cosas y tengo derecho pues a cambiar. No, no es que, pues es un sofisma, ¿no? Uno no está obligado a hacer lo mismo siempre. Es un sofisma además bien conocido, ¿no? Un sofisma medio como, bueno, simple. Si el ser humano estuviera obligado a hacer lo mismo que hizo ayer y no pudiera cambiar, el ser humano ni siquiera podría hablar, tampoco podría caminar, porque un día empezó a hablar, antes no hablaba, un día empezó a caminar, antes no caminaba. Igual con el pensamiento, pues. Hoy día pensé A, mañana puedo pensar no A, y no es que estoy mintiendo ni que soy un demagogo, tengo derecho a cambiar. Javier
tú y yo y los demás. Claro, pero él apoyaba la democracia, pero seguía apoyando a Fidel. ¿No es eso contradictorio? ¿Que no es un ejemplo de democracia? Bueno, yo igual sigo apoyando a la Revolución Cubana y pienso que la Revolución Cubana fue una cosa muy importante en la historia política de América Latina y de signo positivo, y que en el balance general juzgo que más cosas positivas que negativas, que no significa negar que hayan cosas negativas, sino significa que tienes la capacidad de hacer un balance. Y entonces, bueno, pienso que la democracia es un buen sistema para determinados países y pienso que la Revolución Cubana tuvo un efecto positivo en la historia y en la evolución política de Latinoamérica. ¿Y qué cosas positivas de la Revolución cubana rescataría? Mira, la Revolución Cubana genera una nueva condición. El mismo imperialismo tiene que cambiar. Hay una transformación del capitalismo. Hay un desafío, ¿no? Entonces, es el mismo desafío que genera la Unión Soviética. Si no hubiera habido desafío soviético, el mundo capitalista hubiera sido neoliberal de comienzo a fin, es decir, sin derechos a los trabajadores, sin reparto de la torta, sin derecho a sindicalización, sin salud, sin educación, todo privatizado. Mientras que la aparición de un sistema de derechos sociales en el mundo capitalista guarda relación pues con el desafío comunista. Entonces, ya, si quieres verlo, si quieres integralmente, esa sería pues la principal contribución del comunismo, haber generado determinados cambios en el sistema capitalista hacia el estado del bienestar, hacia las conquistas sociales en los gobiernos populistas latinoamericanos, todos ellos fundados en el temor al comunismo y en la idea keynesiana, ¿no? Es necesario gastar para repartir. Pero el precio fue muy alto en vidas humanas. Bueno, por eso digo, pues, o sea, pensar de que algo en términos genéricos es positivo no quiere decir que uno niegue que han habido factores negativos. Entonces, ese es otro sofisma, el creer que uno tiene que creer, el creer que lo positivo o lo negativo debe ser al 100%. En la vida humana no hay nada pues al 100%, todo es gris. Entonces, en la montaña de grises tienes que ver y quizá elegir, ¿no? De qué bando posicionarte, pero con realismo, pues. No es que tu bando es enteramente negro o enteramente blanco, sino que tu bando y el del otro tendrán algunas cosas positivas y otras negativas. Tienes que elegir, te posicionas, es un asunto de voluntad, de compromiso, quizá de sentimientos. Y una vez que te posicionas, tienes que ser realista, pues. No puedes ser fanático. O bueno, si quieres eres un fanático, pero no es mi caso. Entonces yo sí Claro, miro las cosas con realismo. pero la elección se da en sociedades democráticas. En el comunismo, si uno no elige, te obligan. Eso de la elección solo se ve Bueno, en un no es sistema que lo permite. mi experiencia es que en el comunismo, si quieres hacer política, tienes que alinearte, estar dentro del partido y dentro del partido habrá pues opción para el debate, ¿no? Y la formación de tendencias y luchas, etcétera. Pero mi apreciación de la vida cotidiana de la gente, que es el 95%, que no le interesa la política, es que nadie te obliga a nada. Ahí está, ¿no? Y con tal que no fastidies, ¿no? Haz lo que quieras. Entonces, por ejemplo, en China hay todas las religiones, todas, no falta ninguna, todas son toleradas. Eso sí, los obispos de todas los nombra el Partido Comunista. Así es, pues. Pero si tú eres creyente, encontrarás tu iglesia. Nadie te está diciendo que seas ateo. Encontrarás tu iglesia. Ahora, hay un régimen de control, claro, hay un régimen de control. Estás en una sociedad comunista.
pero nadie te está, digamos, tienes que ser ateo y tratando de educarte en el marxismo-leninismo, no debes creer en nadie. No, al contrario. Entonces, tampoco hay que exagerar, ¿no?, el grado de control que los comunistas pretenden en las sociedades que ellos dirigen. Bueno, eso varía de la sociedad, el grado de control que tienen. No se puede Bueno, pero comparar el digamos, control de hay que Stalin con... respetar la experiencia histórica, pues, ¿no? O sea, tiene uno que referirse a cosas concretas, pues, ¿no? O sea, no toda la Claro, idea que uno tiene, ¿no? El de Stalin era mayor que el de Castro, y el que tenía Pol Pot era mucho mayor que el de Cuba. Es por la formación en la historia del país. Yo no me imagino un genocidio camboyano en Cuba. La formación del pueblo cubano y de los mismos dirigentes no se hubiera permitido. Por eso, o sea, constantemente te sitúas en un plano que los historiadores no recomendamos. ¿Qué hubiera pasado si yo no me imagino si esto hubiera podido ocurrir? Nosotros discutimos sobre hechos. Nos gusta apelar a, digamos, a aferrarnos a los hechos, porque la idea es la siguiente. Si tú empiezas a imaginar qué hubiera pasado si, o yo no imagino a los dirigentes estos haciendo aquello en otras circunstancias, entonces estás imaginando. Si estás imaginando, tu terreno es la literatura. Adelante, ¿no? A la literatura. Pero acá en esta casa, en la Casa de la Historia, las Ciencias Sociales, discutimos sobre hechos. Y la idea es que, mira, son tantos los hechos, hay tantas escuelas de interpretación, que si además empiezas a imaginar, no acabas nunca, pues, ¿no? Entonces, para aportar algo, para producir conocimiento que sea relevante, para que la gente tenga algún conocimiento, pues reciban algún conocimiento de tu trabajo, tienes que aferrarte a los hechos, pues, tienes que discutir sobre lo que ocurrió, no Sí, sobre lo que hubiera podido pasar, ¿no? pero no, en base a los hechos saco conclusiones. Sí, pero Analizo la conclusiones historia. no son imagino yo no imagino tal cosa, eso no son conclusiones. No, pero le digo, en base al conocimiento que tengo de la historia de Cuba, de la Unión Soviética, puedo sacar unas conclusiones. No es que yo lo suelte así nomás, sin ninguna base. Eso sería irresponsable de mi parte. Pero mira, yo no he sido el que ha introducido la palabra imagina, eres tú el que decías, yo no imagino. Entonces es ahí que yo reacciono. Por favor, no imagines, porque si vas a imaginar, no acabamos nunca. Entonces, como le digo, saco la conclusión en base a los datos. Imaginar Estamos, no es sacar conclusiones, ¿ah? ¿cómo no le Imaginar entiendo? es imaginar, pues. Bueno, pero estoy sacando conclusiones en base a datos. Como te repito, imaginar no es igual a sacar conclusiones. Cuando Bueno, yo de digo todas maneras, imagino tal cosa, no estoy refiriéndome a estas son mis conclusiones. Estoy refiriéndome a el acto de imaginar, si no, no emplearía la palabra. bueno, Y la se usó palabra mal las la empleo. palabra. Saqué conclusiones en base a la información que tengo de la Camboya comunista, la del Khmer Rouge, no la vietnamita, y la Unión Soviética. Bueno, ya, ok. A ver, quisiera ir, por ejemplo, sobre el trotskismo. Tengo entendido que usted tiene simpatía sobre el trotskismo. Bueno, he militado muchos años, ¿no? Ah, perfecto. ¿No cree que Trotsky, a pesar de toda su genialidad de crear el ejército rojo y bueno, de dirigir la lucha contra los blancos, tuvo responsabilidad en lo que sucedió posteriormente con Stalin? Parecen cosas diferentes, pero la represión que él llevó a cabo con los blancos, las atrocidades que cometió con el ejército rojo y con los marineros de Kronstadt, que no eran ni blancos, que no eran blancos ni fuerzas de derecha, no tuvo que ver en el inicio de la represión del Estado soviético. Sí, creo que sí. Juzgo que incluso eso es, ni siquiera de Trotsky, ¿no? Eso viene de Lenin, ¿no? Es Trotsky plegado a Lenin y, bueno, tratando en ese momento, ¿no? Comienzo de la Revolución Rusa, ser un firme sostenedor, digamos, de Lenin, ¿no? De tal manera que, sí, en términos generales, la represión en Rusia no comenzó con Stalin, ¿no? Stalin la lleva al paroxismo, pero que tiene antecedentes en el Partido Revolucionario, en el Partido Bolchevique, claro que sí,
Y son antecedentes que están en la sociedad, pues, ¿no? O sea, la sociedad rusa, el zarismo, era increíblemente represiva. Entonces, una sociedad donde la represión es un arma de la política, impregna todo, pues, ¿no? A los que están a favor, los que están en contra, los reaccionarios, los revolucionarios, todos viven pues en una determinada época y en una determinada sociedad. Nadie se puede escapar a su época a su sociedad. Todo el mundo vive inmerso en ella. Y uno de los errores también es el del anacronismo. Yo juzgo desde hoy, con mis criterios, con mis valores, y me acerco a las personas del pasado, no comparten mis valores de hoy. Claro que no, pues. Tú eres del siglo XXI, vives en una sociedad democrática, te has educado en la democracia, a lo mejor le estás pidiendo demasiado a Lenin y Trotsky. Pero no solo se lo pedía yo, se lo pidió Víctor Serge, Emma Goldman y muchos más que lo criticaron. O sea, no es una Bueno, crítica solo mía. está bien, pero me da la impresión, ¿no? No eran democráticos. ¿Cómo lo iban a hacer, pues, no? Bueno, pero como le digo, la crítica no es mía, es también de sus contemporáneos. Efectivamente, ¿no? O sea, Kautsky y compañía van a criticar el lado autoritario y dictatorial que tenía el bolchevismo, crítica que no solamente tiene Kautsky, que tenía también Rosa Luxemburgo, de tal modo que había opciones, pero, ¿qué te puedo decir? Sí, efectivamente, Lenin y Trotsky pertenecen a una tradición autoritaria del marxismo, y han ejercido represión sobre fuerzas como los anarquistas, que eran los de Kronstadt, y sobre los blancos que para mantenerse en el poder. Entonces, sí, es verdad, pues. ¿Y por qué cree que Trotsky, siendo superiormente intelectual a Stalin, pierde esa lucha por el poder? ¿Qué razones? La superioridad intelectual no tiene nada que ver con las luchas políticas, ¿no? No es una competencia No, pero tenía el en apoyo, términos de puntos, quién tiene más artículos, quién los hace leer más, quién tiene más popularidad. La lucha política, tú bien lo sabes, tienes a Trotsky ahí detrás tuyo, ¿cómo no vas a saber qué no, cosa es la lucha política? La lucha política son aparatos, y aparatos, cuadros organizados, no dependen pues del talento académico, dependen del secretario general que tiene los elementos a mano para colocar a su gente en determinadas posiciones de poder y armar una red. pero el Es secretario, así se gobierna, ¿no? Con redes. Y claro, pero quien Trotsky, crea y construye las redes, el que se dedica a eso, y el que se dedica a escribir muy buenos artículos, tiene pues fama de intelectual, ¿no? Pero no tiene no tiene control del aparato, pues, ¿no? Que era el pero otro usted que caso, conoce el de bien a Stalin. Trotsky, sabe que Trotsky no era solo alguien que escribía, era el jefe del Ejército Rojo, tenía el apoyo de Muralov, Rakovsky, la inteligencia de la Unión Soviética, y el puesto de secretario general era un puesto simbólico cuando Lenin se lo otorga, si Stalin lo toma así, después que se vuelve fuerte. Yo creo que el problema de Trotsky, me parece, tenía que ver mucho con su carácter, que se le decía que era soberbio, que no se sabía acercar a las personas. Incluso se podría decir que no tenía hasta amigos. Admiradores sí, pero no amigos. Solo le recuerdo de un amigo, de su esposa Natalia, su primera esposa que lo formó, y quizás el comandante de la guarnición de Moscú, Muralov, o Rakovsky, pero después prácticamente tenía un carácter que alejaba a las personas. Eso es lo que he leído de las fuentes. Bueno, mira, tiendo a pensar que la resolución de las luchas políticas no se debe a las características personales de los líderes, sino a las fuerzas que hay detrás, ¿no? Las fuerzas motrices. Que cuando las fuerzas motrices son muy poderosas y el líder es inconveniente, lo reemplazan, ¿no? Siempre es posible cambiar a un soberbio por otro menos soberbio, si es que esa propuesta tiene detrás suyo un engranaje político y social suficiente, de suficiente envergadura, ¿no? Pero son apreciaciones, ¿no? Son interpretaciones, cuáles son las fuerzas motrices de la historia, y veo que en tu caso lo personal ocupa un rol superior al que yo pienso que tiene, pero son interpretaciones. Bueno, mi apreciación de que lo personal ocupa un gran rol se basa en lo que he leído a Serge,
el mismo Trotsky en sus escritos, Stalin, y bueno, las biografías de estos líderes. Me da esa impresión. A lo mejor lo político está bien, pero creo que el trato a la persona, la forma como Stalin se acercaba a las personas, no soy stalinista por si acaso, pero el trato, cómo se acercaba, la familiaridad que tenía con un estrecho grupo, lo hacía más proclive a que se le aceptara que Trotsky, que vivía en ese mundo de letras, que hablaba de un tema que no todos entendían. Stalin, más simple, conocía el carácter humano y Trotsky se había aislado un poco en eso, sin dejar a un lado el control que tuvo del Ejército Rojo y la popularidad que tenía. Si la gente siempre decía el partido de Lenin y Trotsky, Stalin tuvo un rol menor en la Revolución Rusa. Me refiero cuando tomaron el Palacio de Invierno. Bueno, mira, todo lo que dices es verdad, o bueno, buena parte, ¿no? Veo que eres un conocedor, así que, en fin, lo que estamos discutiendo no es si eso es cierto o no, lo que estamos discutiendo es el peso de eso. Yo opino, que no tienes nada de estalinista, más bien es como el pensamiento idealista tradicional, no son las grandes personas y sus personalidades las que definen la historia. Pienso que eso es idealismo, no es estalinismo, para nada, cero. Yo trato de pensar más bien, ¿no?, en que las fuerzas motrices de la historia son más sociales o corrientes políticas y la coherencia entre propuestas políticas y los movimientos de la sociedad. Entonces, en fin, mi apreciación va por ahí, ¿no? Este, creo que lo tuyo es legítimo. Entonces, otra forma de interpretar a través de la personalidad de las grandes figuras de la historia. Y, y no es que no sea verdad que Trotsky era soberbio, sí, claro que era soberbio, pero digo, ¿por qué el soberbio no fue reemplazado? Es realmente porque el secretario general pues expresaba de una manera más clara la necesidad del aparato del partido. ¿Qué quería el aparato del partido? Y el aparato del partido, en las condiciones que se había desarrollado, era pues el poder. Entonces, por ahí va mi interpretación de las cosas. Entonces, me queda ya claro, digamos. Quisiera, por ejemplo, preguntarle, volver a Perú, 180 grados. ¿Cómo ve la situación actual del gobierno de Castillo? ¿Cree usted que durará todo su mandato o esto es probable que termine pronto? Aunque nunca se sabe, pero mi apreciación es que terminará pronto, ¿ah? No creo que las declaraciones de Bruno Pacheco sean fáciles de sortear. Más bien me parece que el caso en fiscalía, ¿no?, va convirtiéndose, los 5 procesos abiertos en fiscalía van convirtiéndose como en un misil debajo de la línea de flotación. En algún momento, creo, se va a hundir. Al Perú se le critica, a la democracia peruana, perdón, se le ha criticado mucho su falta de visión de país. ¿Por qué cree que se debe eso? ¿Por qué los políticos peruanos tienen esa falta de visión de país, profesionalismo, conocimiento de la problemática peruana? ¿Qué factores usted le pondría? Bueno, en primer lugar, afirmar, ¿no? Es un país donde los políticos de última generación, ¿no?, de los últimos años, son bien mediocres. Y no ha habido, con relación a las generaciones anteriores, no ha habido una renovación, ¿no?, suficiente de cuadros que permita mantener niveles de calidad que antes se tenían y que se han perdido. Entonces, efectivamente, ¿no?, la situación es mala y el problema es desde cuándo. Entonces, yo hallo que hasta los años 80, la relación, ¿no?, entre el mundo académico, intelectual y el mundo político tenía, bueno, una serie de peros también, ¿ah? No creo que era ideal, ¿no?, pero tenía unos ciertos vasos comunicantes, ¿no?,
entre intelectuales y políticos, y esos vasos comunicantes hacían pues que los políticos de la generación Alan, por ejemplo, tuvieran pues formación, ¿no? Al fin y al cabo, mira, nunca he sido santo en mi devoción, ¿ah? Para nada priista, y al contrario, más bien rival desde joven, pero reconociendo a Alan, ¿no? O sea, antes de llegar a la presidencia de la República, escribe un libro importante, ¿no? Se llamó El futuro diferente. Más allá de que, bueno, malo, pero bueno, la idea pues de tener un libro que interpreta el Perú, ¿no? Yo llego a la presidencia con un acto de pensar el Perú y de volcar mi pensamiento en un libro más o menos serio, ¿no? Borricó, qué sé yo, ¿no? Entonces, y yo interpreto que es desde los 90 para adelante que ha venido un desplome de la política. Y bueno, otro de los datos es que no es solamente en el Perú, que es un asunto internacional. En el Perú también, quizá en el Perú más agudo y más profundo que en otros países, pero el declive de la política en general es un asunto internacional. Lo que tenemos al frente nuestro en el país es como la versión peruana de un proceso mundial, ¿no? Ahora, dicho esto, ¿por qué en el Perú tan agudo? Y yo diría que tiene que ver con el sistema de partidos, ¿ah? El sistema de partidos es lo que se vino abajo con el fujimorismo y que no logró con la transición ser restablecido. Entonces, no tenemos en el Perú un sistema de partidos medianamente capaz, ¿no? De cumplir su función, puede ser correa de transmisión entre sectores sociales, intereses de sectores sociales, agentes políticos y empresarios y sindicatos o intelectuales. Entonces, esa correa de transmisión que son los partidos en el Perú no existen, ¿no? De tal manera que ahí pondría el acento. El declive de la calidad de la política guarda relación con un asunto mundial, pero la versión peruana con una inexistencia, ¿no? La desaparición virtual del sistema de partidos, la transformación de lo que llamamos partidos en otras cosas, maquinarias electorales de independientes, pero no hay partidos políticos, no hay correa de transmisión, no hay relaciones, no hay vínculos, no hay enlaces, ¿no? No hay nadie que haga de broker. Entonces, la política se ha venido abajo y se ha convertido en lo que vemos, ¿no? Una colección de independientes que compiten con una camiseta, con otra, en procura de intereses más Bases, bien personales y de corto plazo. sin bases o ideología profunda. Ninguna, ¿no? Por ejemplo, Lady Camones, ¿no? Funcionaria de RENIEC que pretende hacer política, compite por el fujimorismo, pierde, la siguiente elección alguien la recluta, cambia de bando y compite con otra camiseta y ahí está, ¿no? Entonces, es un caso muy frecuente, no es tan grave, digamos, ¿no? Muy, muy, muy frecuente. Entonces, así es pues la política de hoy, ¿no? Es en qué camiseta en esta oportunidad corro. Pues en realidad eres independiente, ¿no? Bueno, profesor, historia. Profesor, muchas gracias por su entrevista y por su tiempo. Al contrario, José, gracias por el interés, un gusto conversar contigo. Ok, Chao. chao.